Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Capcasi Fanfic, Alexander Peter, Andresito, El Papas 3000, Sloaubert, C700, La Flojera It, Dark, Borispa, Emperador Antiguo Chan, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 80. Desesperado. El puño de Broly se conectó con la mandíbula de Cumber en un impacto atronador que envió ondas de choque a través del paisaje carmesí del infierno. El suelo debajo de ellos se agrietó, los escombros flotaban hacia arriba por la pura fuerza de la colisión. Por un momento, todo se quedó en silencio. Entonces la cabeza de Cumber se volvió lentamente hacia Broly, completamente imperturbable por el golpe que debería haber destrozado las montañas. ¿Eso es todo?, preguntó el Super Saiyajin 4, su voz más profunda y refinada de lo que habían sido sus rugidos de Osaru. Una sonrisa cruel se extendió por su rostro enmarcado en pieles. El llamado Super Saiyajin legendario ni siquiera puede hacerme estremecerme. Los ojos sin pupilas de Broly se abrieron ligeramente, el único indicio de su sorpresa. E inmediatamente lo siguió con una andanada de golpes, cada uno moviéndose más rápido de lo que el ojo podía rastrear. Sus enormes músculos teñidos de verde se flexionaban con cada golpe. Cumber atrapó el golpe final casualmente entre dos dedos. ¿Sabes lo que es realmente patético?, dijo Cumber, sus ojos carmesí perforando los blancos en blanco de Broly. ¿Realmente crees que eres la leyenda? Con un movimiento casual de su muñeca, envió a Broly volando hacia atrás a través de varias formaciones rocosas. El legendario Super Saiyajin se estrelló contra la piedra y la tierra antes de lograr detener su impulso, dejando una zanja tallada en la superficie del infierno. No eres más que una imitación barata, continuó Cumber, cepillándose casualmente la piel del hombro. Una pálida sombra del verdadero dios de la guerra. Broly emergió de los escombros, su aura brillaba más a medida que su poder continuaba aumentando. Las venas se abultaron a través de su enorme cuerpo cuando se lanzó de nuevo contra Cumber. ¡Cállate!, rugió, su voz transmitía locura y rabia. Esta vez, sus ataques llegaron más rápido, más fuertes, cada puñetazo y patada tenía la fuerza suficiente para destrozar galaxias. El aire mismo parecía deformarse alrededor de sus extremidades por la gran velocidad de sus ataques. Sin embargo, Cumber esquivó cada golpe con un movimiento mínimo, su cuerpo se balanceaba lo suficiente como para evitar el contacto. Su expresión permaneció tranquila, casi aburrida, mientras estudiaba la técnica de Broly. Sin refinar. Derrochador. Predecible, criticó entre esquivas. ¿Es esto realmente lo mejor que la línea de sangre tiene para ofrecer después de tantos milenios? La ira de Broly se intensificó, su poder subió aún más. Sus músculos se hincharon aún más, su aura verde se volvió más caótica a medida que los rayos de bioelectricidad crujían a su alrededor. Soy el legendario Super Saiyajin, bramó, ahuecando las manos a los costados. La energía verde se fusionó entre sus palmas, arremolinándose y comprimiéndose en una esfera de poder devastador. Omega Blaster. El ataque estalló hacia adelante, un enorme rayo de destrucción esmeralda que atravesó el paisaje del infierno, vaporizando todo a su paso. El rayo golpeó a Cumber directamente, envolviéndolo por completo. Por un momento, el rostro de Broly se iluminó con un triunfo salvaje. Entonces una mano emergió del interior de la viga, con los dedos bien abiertos. Con una facilidad casual, Cumber atrapó el Blaster Omega, con la palma de la mano deteniendo por completo el avance del ataque. Cerró el puño y la enorme explosión de energía se comprimió en una pequeña esfera antes de desaparecer por completo. Mi turno, dijo Cumber en voz baja. Se movió tan rápido que pareció teletransportarse, apareciendo directamente frente a Broly. Antes de que el legendario Super Saiyajin pudiera reaccionar, Cumber se metió el puño en el estómago con tal fuerza que los ojos de Broly se hincharon, escupiendo volando de su boca. La línea de sangre se ha debilitado, susurró Cumber al oído de Broly mientras el Saiyano más grande se doblaba. No eres nada comparado con la primera leyenda. Nada comparado conmigo.
Cumber siguió con un uppercut que envió a Broly volando hacia el cielo. Apareció por encima del Saiyano ascendente, juntó ambas manos y lo golpeó de nuevo contra el suelo. Broly se estrelló contra la superficie del infierno con la fuerza suficiente para crear un cráter de medio kilómetro de ancho. A medida que el polvo y los escombros se elevaban, Cumber descendió lentamente y aterrizó en el borde del cráter. Miró con desprecio la forma prona de Broly. ¿Ya terminaste? Esperaba más entretenimiento. Para su sorpresa, Broly comenzó a reír. El sonido comenzó bajo, luego se convirtió en un crescendo maníaco mientras se empujaba hacia arriba desde el suelo del cráter. La sangre goteaba de su boca, pero sus ojos ardían de locura sin cesar. ¿Entretenimiento? Repitió Broly, su voz tenía un toque de deleite a pesar de sus heridas. Apenas estoy empezando. Su aura estalló a su alrededor con renovada intensidad, el suelo debajo de él se desintegró por la presión de su energía. El mismo aire parecía deformarse a medida que su poder continuaba aumentando. ¿Sí? Exclamó Cumber, emoción genuina cruzando sus rasgos por primera vez. Eso es. Muéstrame el poder de nuestra línea de sangre. Broly cargó de nuevo, pero esta vez sus movimientos fueron diferentes. Más enfocados, más precisos. Hizo una finta a la izquierda, luego golpeó desde la derecha, dando un golpe sólido en las costillas de Cumber, que en realidad hizo que el Super Saiyajin 4 gruñera sorprendido. Mejor, reconoció Cumber, con su cola roja silbando detrás de él. Estás aprendiendo. Durante varios minutos, intercambiaron golpes a velocidades que desafiaban la comprensión, sus enfrentamientos crearon ondas de choque que remodelaron el paisaje del infierno con cada impacto. Las montañas se derrumbaron, los abismos se abrieron en la tierra y el cielo carmesí mismo pareció resquebrajarse bajo la presión de su poder. Sin embargo, a pesar de la fuerza cada vez mayor de Broly, Cumber mantuvo la ventaja. Por cada golpe que le daba Broly, Cumber le daba 3 a cambio, cada uno más devastador que el anterior. ¿Sabes por qué no puedes ganar? Preguntó Cumber mientras bloqueaba un puñetazo particularmente cruel. Porque estás luchando solo con poder puro. He tenido décadas para perfeccionar mi técnica. Demostró su punto al atrapar el siguiente golpe de Broly, torciendo el brazo detrás de su espalda y empujándolo boca abajo contra el suelo. La primera leyenda podría nivelar las galaxias con un pensamiento, continuó Cumber, aplastando la cara de Broly en la tierra. Pero no fue solo su poder lo que lo hizo temer. Era su habilidad, su estrategia, su dominio absoluto del combate. Soltó a Broly de repente, retrocediendo mientras el legendario Super Saiyajin luchaba por ponerse de pie. No eres más que un bruto con un don genético, concluyó Cumber. Una decepción para nuestro linaje. La respuesta de Broly fue colocar sus manos a su lado una vez más, reuniendo energía para otro Blaster Omega. Esta vez, la esfera se hizo aún más grande, pulsando con un poder inestable que amenazaba con liberarse de su control. Esto te acabará. Broly rugió, su voz crujió de tensión mientras vertía más y más poder en el ataque. Cumber simplemente sonrió, abriendo los brazos. Por supuesto, invitó. Muéstrame todo lo que tienes. Broly desató el ataque, un rayo 2 veces más grande que el anterior. Atravesó el aire, llevando suficiente poder para destruir un cúmulo entero de galaxias. La luz de la explosión volvió momentáneamente verde el cielo carmesí del infierno mientras caía sobre Cumber. Esta vez, en lugar de atraparlo, Cumber levantó un solo dedo. El Blaster Omega golpeó el dígito y se detuvo por completo, como si hubiera golpeado un objeto inamovible. Con un movimiento casual, Cumber envió el rayo hacia el cielo, donde explotó inofensivamente en la atmósfera superior del infierno. Imposible, susurró Broly, su confianza finalmente se resquebrajó. No, respondió Cumber, bajando el dedo. Simplemente la diferencia entre tú y yo. Realmente no eres nada comparado con mi hermano mayor. Me atrevo a decir que es un debilucho incluso en comparación con nuestro más joven, Yamoshi. Desapareció, reapareciendo directamente frente a Broly. Antes de que el legendario Super Saiyajin pudiera reaccionar, Cumber lanzó una combinación devastadora. Un puñetazo en el plexo solar, un codo en la mandíbula, una rodilla en las costillas y, finalmente, una patada giratoria que envió a Broly volando a lo lejos, estrellándose a través de varias montañas antes de desaparecer de la vista.
Cumber se desempolvó las manos y comenzó a caminar casualmente en la dirección en que habían arrojado a Broly, silbando una melodía alegre. Corderitos, corderitos, déjame entrar, cantó en voz baja, llevando su voz a través del paisaje devastado. Porque yo soy el carnicero, y ustedes son mis parientes. A bordo del barco que flotaba sobre la superficie del infierno, Toji observó la batalla con creciente preocupación. Su mente corrió a través de posibilidades, cada una más terrible que la anterior. Esto es malo, pensó, sus ojos rastreando el desmantelamiento casual de Broly por parte de Cumber. Super Saiyajin 4 Cumber es al menos cientos, si no miles y miles de veces más fuerte que Broly. Y pasé horas burlándome y humillándolo. Su mirada se dirigió brevemente a Freezer, quien se quedó observando la batalla con ojos calculadores. Al verla, sintió una oleada de miedo a través de él diferente a todo lo que había sentido antes. Y ahora Freezer está aquí. En el infierno. Donde Cumber puede llegar a ella. La ironía no pasó desapercibida para él. Hace apenas unos minutos, se había estado burlando de Cumber sin piedad, llamándolo eunuco, burlándose de su muerte, explotando cada debilidad psicológica que pudo encontrar. Y ahora una de sus mayores debilidades estaba al alcance de la mano, completamente expuesta a un ser especializado en explotar vulnerabilidades. Si él pone sus manos sobre ella, la idea era demasiado horrible para completarla. Toji había visto lo que Cumber le había hecho a la esposa de la primera leyenda. Lo que podría hacerle ofrecer en venganza contra Toji no soportaba pensar. Sus ojos se entrecerraron mientras veía a Cumber desviar casualmente el Blaster Omega de Broly con un solo dedo. Necesito sacar a todos de aquí. Ahora tienes que irte, dijo Toji abruptamente, volviéndose hacia Freezer. Todos ustedes. Vuela el barco y sal del infierno. Los ojos de Freezer se entrecerraron, su cola silbando detrás de ella con irritación. No recibo órdenes de nadie, ni siquiera de ti. No le tengo miedo a ningún mono. Esto no es una petición, Freezer, respondió Toji, endureciendo la voz. Ese mono ahora es lo suficientemente fuerte como para destrozarte. Tienes que irte. Soy la emperatriz del universo, replicó Freezer, levantando la barbilla desafiante. No huyó de las batallas, especialmente no de los Saiyajin. Algo en Toji se rompió. En un instante, él estaba directamente frente a ella, su rostro a centímetros del de ella, los ojos brillando con una intensidad que hizo que incluso Freezer diera un paso atrás. Escúchame por una vez en tu vida y haz lo que te digo. Rugió, su voz resonando a través del barco. Todos se quedaron paralizados, aturdidos por el estallido. La boca de Goku se abrió en estado de shock. Los ojos de Vegeta se abrieron. La expresión estoica de Piccolo se convirtió en una de sorpresa, pero lo más revelador fue la reacción de Freezer. Ella se quedó perfectamente quieta, con los ojos violetas muy abiertos de genuina conmoción. En todo el tiempo que pasaron juntos, a través de todos sus conflictos y batallas, Toji nunca le había alzado la voz de esta manera. Desde ese terrible momento en que amenazó con matar a su hijo por nacer, no había visto tanta emoción en sus ojos. Mientras sus miradas se cerraban, Freezer vio algo que no esperaba, no solo ira, sino miedo. No para él, sino para ella. La posesividad estaba ahí, como siempre, pero ahora mezclada con una protección desesperada que rayaba en el pánico. Por una vez en su vida, Freezer se encontró sin una réplica aguda. La intensidad en los ojos de Toji, el ligero temblor en sus manos, mientras se apretaban a los costados, le dijeron todo lo que necesitaba saber sobre la gravedad de la situación. Después de un momento de tenso silencio, asintió bruscamente. Toji no perdió un segundo. Cerró los ojos, extendiendo la mano con la mente y la voz simultáneamente. Satanás. Lady Amaranto. Los necesito a los dos. Ahora. El aire brilló y dos figuras se materializaron en el barco. Satanás apareció primero, su piel de obsidiana brillando bajo las luces del barco, cadenas doradas tintineando suavemente en sus muñecas y cuello. Sus rasgos se acomodaron en una mirada de cortés interés. Lady Amaranth llegó un momento después en un remolino de energía carmesí, su cabello rojo sangre fluyendo hacia arriba como si estuviera bajo el agua, su piel de alabastro prácticamente brillando. Sus ojos se fijaron inmediatamente en Toji con hambre manifiesta. Mi magnífico destructor.
ella exclamó, su voz cambiando desconcertantemente entre la formalidad aristocrática y la cruda familiaridad. Sabíamos que eventualmente desearías nuestra presencia. El amaranto está jodidamente encantado de ser convocado por alguien tan digno de nuestra atención. Toji ignoró su comentario por completo, su enfoque permanecía en la amenaza inmediata. Necesito que los dos se lleven a todos aquí y los saquen del infierno. Ahora. Satanás inclinó levemente la cabeza. Una solicitud interesante, rompe límites. ¿Podría alguien preguntar sobre su plan? Voy tras Broly, respondió Toji con brusquedad. Los dos juntos podríamos tener una oportunidad contra Cumber, pero no puedo concentrarme si estoy preocupado. Sus ojos parpadearon brevemente hacia Freezer antes de regresar a Satanás. Ya veo, dijo Satanás, con una sonrisa de complicidad sonando en las comisuras de su boca. ¿Y confías en nosotros con tu, compañeros? No tengo muchas opciones, admitió Toji. Lady Amarant se acercó, con una expresión pensativa en su rostro. ella comenzó antes de que apareciera una sonrisa en su rostro, el amaranto te ayudará, glorioso destructor, pero debe haber un maldito pago. Toji suspiró internamente sabiendo que debería haber esperado esto. ¿Qué quieres? Él preguntó. Todos los miraban a los dos, había una extraña tensión entre ellos. Un beso de esos labios que han probado la divinidad sería suficiente. Ella respondió. El aura de Freezer estalló violentamente, sus ojos se entrecerraron ante peligrosas rendijas. ¿Quién crees que eres exactamente? Ella silbó, su cola azotando detrás de ella. ¿Cómo te atreves a exigirle tanto a mí? Basta. Satanás interrumpió, levantando una mano aplacadora. Este no es el momento para eso, negociaciones. Se volvió hacia Toji, su expresión se volvió más seria. Cumber ha violado las leyes del infierno. Su cuerpo debería haberse restablecido a su estado Osaru después de tu batalla, pero mantiene su nueva forma. Su poder ahora eclipsa las reglas que atan a las almas aquí. ¿Qué significa? Toji presionó impacientemente. Lo que significa que él es una amenaza para todos nosotros, respondió Satanás simplemente. Incluso aquellos que llaman hogar al infierno. Entonces ayúdame, insistió Toji. Pon a todos a salvo mientras trato con él. Satanás inclinó la cabeza pensativamente. Quizás un enfoque diferente sería más efectivo. Tus compañeros podrían servir como cebo, atrayendo la atención de Cumber mientras te posicionas para un golpe más decisivo. Toji se movió tan rápido que ni siquiera Satanás lo vio venir. De repente, el creador caído se encontró atrapado contra la pared de la nave, con la mano de Toji alrededor de su garganta. Si alguna vez sugieres usar a mi esposa como cebo nuevamente, gruñó Toji, su voz cayendo en un susurro peligroso, te destrozaré pieza por pieza y esparciré tu esencia a través de las dimensiones. Los ojos de Satanás se abrieron ligeramente, pero rápidamente levantó las manos en un gesto de paz. Simplemente una sugerencia, rompe límites. Sin intención de ofender. Toji lo soltó y dio un paso atrás, extendiendo la palma de su mano hacia arriba. Dámelo. Satanás miró la mano extendida de Toji y luego volvió a mirarlo a la cara. Así que tenía razón. El rompedor de límites de hecho ha hecho su investigación en los últimos meses, escuchando al gorrón y antes de burlar al conocedor 3 una sonrisa lenta se extendió por sus rasgos mientras colocaba su propia mano sobre la de Toji. Una sabia elección, murmuró Satanás, con la voz demasiado baja para que los demás la oyeran. Aunque me pregunto si lo harás, tenga éxito en promulgar este audaz plan. Ese es mi problema de qué preocuparme, respondió Toji secamente, cerrando el puño. Se volvió hacia los demás. Ve con ellos. Ellos te sacarán del infierno. Sin esperar una respuesta, Toji salió disparado de la nave, volando hacia el distante lugar del accidente donde Broly había aterrizado. Toji llegó y encontró a Broly luchando por pararse en medio de un campo de escombros. El cuerpo del legendario Super Saiyajin estaba cubierto de moretones y cortes, sangre goteando por la comisura de la boca. A pesar de esto, su aura continuó latiendo con poder, haciéndose más fuerte con cada segundo que pasaba. Tú, gruñó Broly, reconociendo a Toji. ¿Qué quieres? Estoy aquí para ayudar, respondió Toji, aterrizando cerca.
Cumber es demasiado fuerte para que cualquiera de nosotros lo maneje solo. Broly escupió sangre en el suelo. No necesito ayuda. Mi poder crece constantemente. Pronto lo superaré. No lo suficientemente rápido, respondió Toji, señalando los pasos que se acercaban, que hacían temblar el suelo debajo de ellos. Escucha. Puedes oírlo venir. Silbando esa canción retorcida. De hecho, el inquietante canto de Cumber recorrió el paisaje devastado. Corderitos, corderitos, hora de morir. El carnicero ha venido a desangrarlos a todos, necesito que rompas esto, dijo Toji, señalando las cadenas restantes del cielo que aún ataban su cuello y muñeca izquierda. Libérame por completo, y juntos podríamos tener una oportunidad. Broly se burló, elevándose sobre Toji. ¿Por qué debería ayudarte? Me liberaste solo para pelear tu batalla. Me estás usando, como todos los demás. Toji se movió con una velocidad sorprendente, agarrando a Broly por los hombros y tirando de él hacia abajo hasta que estuvieron cara a cara. Escúchame, tonto arrogante, Siseo. Esta no es solo mi batalla. También es tuyo. Acabas de obtener tu libertad después de haber sido controlado toda tu vida. ¿Cuánto crees que durará esa libertad una vez que Cumber haya terminado conmigo? ¿Cuánto tiempo antes de que venga a buscarte de nuevo? Los ojos en blanco de Broly se entrecerraron, pero Toji continuó, apretando su agarre. ¿Así es como quieres morir? ¿Humillado? ¿Olvidado? ¿Una burla a tu leyenda? La primera leyenda se avergonzaría de ver caer a su descendiente de manera tan patética. Algo parpadeó en la expresión de Broly, un momento de claridad atravesando la locura de la batalla. Miró fijamente a Toji, elevándose sobre él a pesar de la impresionante altura de Toji, aparentemente a punto de atacar. Luego, con un gruñido de frustración, extendió la mano y agarró las cadenas que ataban el cuello y la muñeca de Toji. Con un tirón salvaje, los destrozó por completo. El efecto fue inmediato y dramático. El poder de Toji explotó hacia afuera en una ola de energía negra que oscureció el aire que los rodeaba. El suelo bajo sus pies se agrietó y se desintegró, flotando hacia arriba mientras su aura ardía con poder desenfrenado. Por un momento, todo a su alrededor se sumió en la oscuridad por millas. Luego, gradualmente, Toji reabsorbió su ki, devolviendo el ambiente a su tono carmesí normal. El sonido de los pasos se hizo más fuerte, acompañado de ese silbido escalofriante. El suelo temblaba a cada paso cuando Cumber se acercaba, su silueta se hacía visible a través de la nube de polvo que tenía delante. Sin dudarlo, Toji agarró la mano de Broly y colocó algo en su palma. «Pon esto en tu oreja izquierda», ordenó. Broly miró hacia abajo, confundido al ver un pequeño arete redondo en su mano. «¿Qué se supone que esto? Solo hazlo». Toji chasqueó, colocando ya el pendiente a juego en su propia oreja derecha. «No tenemos tiempo para discutir». Refunfuñando, Broly obedeció y se colocó el arete en el lóbulo de la oreja izquierda. ¿Cómo se supone que las joyas nos ayudarán a vencer? Comenzó. Toji lo interrumpió. Estos son aretes Potara. Van a fusionar nuestros cuerpos. Los ojos de Broly se abrieron de par en par en estado de shock. ¿Qué? No tenemos otra opción, explicó Toji con urgencia mientras la forma de Cumber se aclaraba a través del polvo. Por separado, no somos rival para él. Juntos, antes de que Broly pudiera protestar más, Toji se lanzó al aire hacia él. Broly sintió una extraña sensación de tirón, como si su cuerpo estuviera siendo atraído hacia Toji por una fuerza invisible. Incapaz de resistirse, se encontró volando hacia el otro guerrero. Cuando Cumber emergió completamente de la nube de polvo, una luz blanca cegadora apareció ante sus ojos cuando los dos chocaron cara a cara primero, lo que le hizo proteger sus ojos contra el brillo. Cuando desaparecieron dos firmas de ki y comenzó a aparecer una sola silueta masiva, Cumber solo pudo murmurar un confuso «¿Qué?». Nota del autor. La fusión de leyendas se acerca a los guerreros. Dos anomalías, dos defectos en el diseño de la creación, ahora se fusionaron en una fuerza imparable. Broly, el defecto de la guerra, el poder desatado, en constante crecimiento, la encarnación viviente de la destrucción. Toji, el defecto del nacimiento del crepúsculo, el control del ki dirigido hacia la perfección, la encarnación de la voluntad. Cuando los dioses crean errores, los universos tiemblan. Cuando esos errores se combinan,
surge una nueva entidad. Un guerrero más allá de la comprensión. La fusión definitiva de potencia bruta y control perfecto. Sea testigo del nacimiento de algo más allá de la leyenda. La próxima vez en Dragon Ball Z. El legendario superhumano. Espero que haya sido una buena. Capítulo 81. El Mesías nacido del infierno. Una luz blanca cegadora envolvió el campo de batalla cuando Toji y Broly chocaron en su fusión Potara. El cielo carmesí del infierno mismo parecía agrietarse bajo la presión de su poder de fusión, la realidad deformándose alrededor del punto de contacto. A bordo de la nave flotando a una distancia segura, Vegeta agarró el panel de control mientras la nave se balanceaba violentamente por la liberación de energía. Incluso Satanás y Lady Amaranth se prepararon, sus expresiones traicionaban una preocupación genuina. ¿Qué está pasando?, exigió Paragus, con los ojos muy abiertos de horror mientras veía a su hijo desaparecer en la fusión. ¿Qué le están haciendo a mi hijo? Los rasgos de Satanás se acomodaron en una sonrisa contemplativa. Dos defectos convirtiéndose en uno, murmuró, cadenas doradas tintineando suavemente mientras señalaba hacia la luz. Verdaderamente magnífico. Satanás continuó con una voz llena de deleite y asombro. El destructor que persigue la salvación del universo, el Mesías oscuro y el guerrero en constante crecimiento del poder desatado, el dios de la guerra, se han fusionado en algo sin precedentes. ¿Es esto posible? Piccolo gruñó, protegiendo sus ojos contra el resplandor. Satanás les había explicado la fusión anteriormente. Una fusión Potara, algo divino, en el infierno. Aparentemente sí, respondió Satanás con una sonrisa. Aunque nunca antes había oído hablar de que se intentara. La luz comenzó a desvanecerse, revelando un enorme cráter donde Toji y Broly se habían parado. En su centro, una nueva figura emergió a través de la energía disipada. Medía aproximadamente 10 pies de altura, con el imponente tamaño de Broly, pero las proporciones perfectas de Toji. Su cabello era principalmente negro con llamativos reflejos verdes que latían con poder. Su rostro combinaba los rasgos afilados de Toji con la intensidad de Broly, y sus ojos eran quizás el rasgo más llamativo. Heterocromáticos, con el violeta izquierdo como destrucción y el verde esmeralda brillante del derecho. Su atuendo era igualmente distintivo. Un híbrido de la armadura de Vader y el atuendo de Broly. La placa del pecho y los protectores de los hombros se parecían al traje de Toji, mientras que la mitad inferior presentaba pantalones blancos con una faja roja. Una capa andrajosa de negro intenso fluía de sus hombros, moviéndose como si estuviera viva. La fusión flexionó sus dedos experimentalmente, examinando sus manos con curiosidad. Su aura se manifestó como algo nunca antes visto. Un fenómeno de dos capas con un núcleo interno hecho de energía dios de la destrucción, púrpura tan oscuro que es negro, rodeado por una capa externa de poder legendario esmeralda. Cumber, que había quedado momentáneamente aturdido por la apariencia de la fusión, gruñó con la garganta baja. ¿Qué engaño es este? La fusión lo ignoró por completo, continuando examinando su nueva forma con interés. Rodó los hombros, torció el cuello y estiró los brazos, aparentemente ajeno a la presencia del Super Saiyajin HMM, reflexionó la fusión en voz alta. Su voz era una mezcla perfecta de Toji y Broly, profunda y resonante con un sutil efecto de eco. Entonces, esto es lo que sucede cuando dos anomalías se fusionan. Interesante, miró hacia el cielo carmesí, ignorando por completo a Cumber. Probablemente debería tener un nombre, ¿no? No se puede ir por ahí siendo la fusión para siempre. El rostro de Cumber se retorció de rabia por ser despedido tan casualmente. Con un rugido de furia, se lanzó hacia la fusión, su puño ladeó hacia atrás para dar un golpe. El puñetazo nunca aterrizó. A pesar de moverse a velocidades que lo habrían hecho invisible para la mayoría de los seres, Cumber se encontró incapaz de alcanzar su objetivo. Era como si existiera un espacio infinito entre ellos. No importaba cuán rápido se moviera, la fusión permanecía exactamente a la misma distancia. Broly. La fusión continuó, golpeando su barbilla pensativamente como si nada estuviera pasando. No, eso suena ridículo. Cumber gruñó y desató un aluvión de explosiones de energía, cada una lo suficientemente poderosa como para vaporizar galaxias. Los ataques parecían curvarse alrededor de la fusión, disipándose inofensivamente en la distancia. Toli.
La fusión continuó, completamente sin molestias. Suena como el juguete de un niño. Con creciente frustración, Cumber se materializó directamente sobre la fusión, derribando ambos puños en un golpe aéreo que rompió los cimientos del infierno. Sin embargo, de alguna manera, el ataque se conectó con nada más que aire vacío, ya que la fusión cambió de posición sin parecer moverse. Brojiro. La fusión sacudió la cabeza. ¿Qué soy yo, un compañero de anime? La rabia de Cumber alcanzó nuevas alturas. Arrancó enormes trozos del paisaje del infierno, arrojándolos a la fusión con la fuerza suficiente para destrozar mundos. Los escombros simplemente se desintegraron antes de alcanzar su objetivo, reducidos a polvo por el aura pasiva de la fusión. Broly. Como si fuera una especie de brócoli, la fusión se burló de su propia sugerencia. Enfréntame, cobarde. Cumber bramó, su voz sacudiendo el aire. ¿Pero sí? No, la fusión continuó su deliberación, moviéndose casualmente para evitar los ataques cada vez más desesperados de Cumber sin siquiera mirarlo. Cumber acumuló energía entre sus palmas, comprimiéndola en una esfera. Ola de venganza. Rugió, desatando un rayo de energía que atravesó el paisaje del infierno como un cuchillo atravesando la mantequilla. La fusión simplemente levantó dos dedos, dividiendo el ataque a su alrededor como si no fuera más que una corriente de agua golpeando una roca. ¿Toholi? Absolutamente no. Los ataques de Cumber se volvieron más frenéticos, más desesperados. Desató todo su arsenal. Rayos de energía, golpes físicos, incluso destrozando pedazos del infierno mismo para arrojárselos a su oponente. Nada conectado. Nada ni siquiera se acercó. Logi. Suena como un servicio de entrega. El aparente desinterés de fusión claramente estaba llegando a Cumber. Las venas se hincharon en la frente del Super Saiyajin 4 mientras llevaba su poder al límite, su aura se expandía violentamente. Broly. Empeorando. Con un grito primitivo de rabia, Cumber se lanzó de nuevo a la fusión, moviéndose tan rápido que el tejido mismo del infierno pareció desgarrarse a su alrededor. Sin embargo, una vez más, se encontró golpeando el aire vacío. Tijoli. ¿Qué soy yo, un platillo mexicano? El despido casual de fusión finalmente rompió algo en Cumber. Yo soy la mano del mal. Rugió, su poder explotó hacia afuera en una onda expansiva que remodeló el paisaje por millas. El hermano de la primera leyenda. Me reconocerás. Por primera vez, la fusión hizo una pausa en su deliberación sobre el nombre, pareciendo notar la presencia de Cumber. Su expresión cambió de pensativa a molesta. «Estás interrumpiendo mi proceso creativo», dijo rotundamente. Con esa simple declaración, su aura estalló brevemente, no un ataque, simplemente una pérdida momentánea consciente de un control perfecto. El efecto fue inmediato y devastador. Cumber fue golpeado de bruces contra el suelo como aplastado por una montaña invisible, el impacto creó un cráter de medio kilómetro de ancho. La fusión volvió a su deliberación, paseando lentamente por encima del cráter. ¿Qué tal uno basado en mi propósito? Porque ya sabes, existo para acabar contigo y todo eso. Destructor. También en la nariz. Cumber se puso de pie con dificultad, con sangre goteando por la nariz y la boca. Sus ojos carmesí ardían de odio mientras reunía energía para otro ataque. Obliterador. Demasiadas sílabas. Cumber desató una andanada de explosiones de ki, cada una dirigida con perfecta precisión a puntos vitales. La fusión ni siquiera se molestó en esquivarla, permitiendo que los ataques se disiparan inofensivamente contra su aura. Vacío. Cerca, pero no del todo, con un rugido de frustración, Cumber creó una esfera de energía entre sus palmas, vertiendo cada onza de su poder en ella. La esfera creció a proporciones masivas, su atracción gravitacional arrancó trozos de la superficie del infierno. ¿Estragos? Casi. Cumber lanzó la esfera de energía con todas sus fuerzas, el ataque se movía tan rápido que distorsionó el espacio a su alrededor. La fusión finalmente lo miró, levantando una ceja con leve interés. Ruina. Cada vez más cálido. Con casual facilidad, agarró la esfera entre el pulgar y el índice, comprimiéndola hasta que desapareció por completo. ¿Naufragio? No, demasiado simple. Cumber miró incrédulo, su confianza finalmente se resquebrajó.
Nada en sus años de existencia lo había preparado para este nivel de disparidad de poder. Race. Eso está más cerca. La fusión sonrió de repente, sus ojos heterocromáticos brillaron cuando llegó la inspiración. Vane. Sí, Vane. La fuente de la aniquilación de los seres. Eso es lo que soy. Su voz se hizo más profunda cuando finalmente dirigió toda su atención a Cumber. Soy Vane. Tu destrucción encarnada. Con esa declaración, un pulso masivo de energía brotó de su cuerpo, remodelando el paisaje a su alrededor. Las montañas se derrumbaron, los abismos se abrieron en la tierra y el mismo cielo carmesí pareció inclinarse ante su poder. Cumber dio un paso atrás involuntario, el miedo genuino parpadeaba en sus rasgos por primera vez. Ahora entonces, dijo Vane, crujiendo los nudillos. ¿Comenzamos correctamente? La respuesta de Cumber fue un ataque desesperado. Una ráfaga de puñetazos y patadas con la fuerza suficiente para destrozar planetas. Vane los atravesó sin esfuerzo, sus movimientos fluidos y precisos. ¿Es esto realmente lo mejor que puedes hacer? Preguntó Vane, su tono genuinamente curioso. Esperaba más de la mano del mal. Cumber gruñó y desató su técnica de cosecha de sangre, una ola carmesí de energía diseñada para drenar el ki de un oponente. Vane simplemente agitó la mano, dispersando el ataque como niebla. Déjame mostrarte algo interesante, dijo Vane, levantando la mano. Una esfera de energía arremolinada se formó sobre su palma. Mitad energía negra del dios de la destrucción, mitad ki legendario verde. Esto es lo que sucede cuando se combinan dos tipos diferentes de energía anómala. ¿Quieres ver qué hace? Sin esperar una respuesta, movió la esfera hacia Cumber. El Super Saiyajin 4 esquivó, pero la esfera cambió de dirección en el aire, siguiéndolo. Cuando ocurrió, la explosión fue catastrófica. Una cúpula de energía que se expandió para engullir una milla del paisaje del infierno antes de colapsar sobre sí misma. Cumber emergió de la explosión, con el pelaje chamuscado y el cuerpo cubierto de heridas. Sin embargo, sonreía, una expresión cruel y calculadora. ¿Crees que eres el primero en desafiarme? Él gruñó. Me he enfrentado a dioses antes. Déjame mostrarte por qué me llamaron la mano del mal. El aire alrededor de Cumber brilló mientras activaba su técnica de niebla carmesí. Una niebla rojiza se extendió hacia afuera, corroyendo todo lo que tocaba. Las rocas se disolvieron, el suelo burbujeaba y silbaba, y el mismo aire parecía arder. Interesante, comentó Vane, observando cómo se acercaba la niebla. Una técnica corrosiva de ki que afecta a la materia a nivel molecular. Inteligente. Cuando la niebla lo alcanzó, Vane no se movió. La niebla se arremolinó a su alrededor, intentando corroer su forma, pero su aura simplemente la neutralizó al contacto. ¿Es eso? Preguntó Vane, sonando decepcionado. Los ojos de Cumber se entrecerraron. Ni siquiera cerca. Levantó la mano hacia el cielo carmesí, reuniendo energía en una esfera concentrada. Luna de cazador. Él gritó. La esfera se elevó muy por encima del campo de batalla, expandiéndose en una luna artificial que proyectaba una luz espeluznante sobre el paisaje del infierno. Esta luna multiplica por 10 mi poder, explicó Cumber, con los músculos abultados a medida que la nueva energía inundaba su sistema. Ahora entenderás por qué incluso la primera leyenda me temía. Vane observó con leve interés cómo el poder de Cumber aumentaba dramáticamente. Un amplificador de potencia conectado a ondas Bluetooth. Eres más ingenioso de lo que te di crédito. El siguiente ataque de Cumber llegó con una velocidad cegadora, una combinación de golpes físicos y explosiones de energía que habrían abrumado a cualquier oponente normal. Vane bloqueó o esquivó a cada uno con un mínimo esfuerzo, su expresión se volvió cada vez más aburrida. Simplemente no lo estás entendiendo, ¿verdad? Vane suspiró, recibiendo uno de los puñetazos de Cumber en la palma de su mano. La brecha entre nosotros no es algo que puedas superar con trucos y técnicas. Con un movimiento casual de su muñeca, envió a Cumber volando hacia atrás a través de varias formaciones rocosas. El Super Saiyajin 4 se estrelló contra la piedra y la tierra antes de lograr detener su impulso, dejando una zanja tallada en la superficie del infierno. Déjame demostrarlo, continuó Vane, apareciendo de repente directamente frente a Cumber. Te permitiré 3 golpes gratis. Dame lo mejor de ti. No te contengas.
Los ojos de Cumber se abrieron ante la oferta, luego se entrecerraron por sospecha. Después de un momento de vacilación, decidió aprovechar la oportunidad. Retirando el puño, canalizó cada onza de su poder en un solo golpe devastador dirigido directamente a la cara de Vane. El impacto creó una onda de choque que se extendió por el paisaje del infierno, destrozando formaciones rocosas cercanas y creando un cráter bajo sus pies. La cabeza de Vane giró ligeramente por la fuerza, pero su expresión permaneció sin cambios. Esa es una, dijo con calma. Dos más. La ira y la incredulidad lucharon en el rostro de Cumber. Siguió con un uppercut en la barbilla, poniendo aún más poder detrás de él. De nuevo, Vane apenas se movió. Dos. Una más. Cumber rugió de frustración, saltando de regreso para reunir energía para su ataque definitivo. Ola de venganza. Bramó, vertiendo cada onza de su ser en un rayo de poder devastador. El ataque golpeó a Vane directamente en el pecho, envolviéndolo por completo. Cuando la luz se desvaneció, Vane se quedó exactamente donde había estado, sin un rasguño en él. 3, contó. Mi turno. Antes de que Cumber pudiera reaccionar, Vane le dio un simple movimiento casual en la frente. El impacto envió al Super Saiyajin 4 volando hacia atrás, rociando sangre por su nariz mientras se estrellaba a través de varias montañas antes de finalmente descansar a kilómetros de distancia. Podría ser esto todo el día, gritó Vane, su voz se transmitía sin esfuerzo a través de la distancia. Pero honestamente, se está volviendo aburrido. Cumber se puso de pie con dificultad, su cuerpo cubierto de heridas pero su espíritu intacto. ¿Crees que esto ha terminado? Gruñó. He existido por más de 1 millón de años. He luchado contra dioses y demonios. No seré derrotado por algunos, abominación fusionada. Ese es el espíritu, respondió Vane con una sonrisa. Sigue diciéndote eso a ti mismo. Con una velocidad cegadora, apareció detrás de Cumber, lanzando un golpe preciso a la base de la columna vertebral. Cumber huyó de dolor mientras se arrodillaba, paralizado temporalmente. ¿Sabes lo que me parece interesante? Preguntó Vane conversacionalmente, rodeando al guerrero derribado. Parece que tengo recuerdos que no son míos. O mejor dicho, no son de Tojin y de Broly, creo que es la memoria genética de la primera leyenda. Los ojos de Cumber se abrieron ligeramente. Por ejemplo, continuó Vane, recuerdo a una hermosa mujer Saiyajin. La esposa de Khaled, la primera leyenda, tu hermano. La expresión de Cumber cambió de dolor a conmoción. ¿Cómo podrías posible? Recuerdo cómo la miraste, interrumpió Vane, su voz adquirió un tono más oscuro. Cómo codiciabas lo que pertenecía a tu hermano. Recuerdo tus celos, tu resentimiento, tu odio. Cállate, gruñó Cumber, luchando contra su parálisis. Recuerdo cómo lo planeaste durante años, continuó Vane sin descanso. Cómo esperaste el momento perfecto cuando Khaled estaba ausente, luchando contra el emperador helado. Cómo volvió a ti habiéndote forzado a ella, tomando lo que creías que debería haber sido tuyo. Silencio. Cumber rugió, su aura se encendió mientras atravesaba la parálisis. Se lanzó contra Vane con renovada furia, sus ataques salvajes y desesperados. Vane esquivó cada golpe sin esfuerzo, continuando con su asalto psicológico. Tú la habías matado. No rápidamente, no misericordiosamente. La hiciste sufrir. Y después, incriminaste a Yamoshi, tu otro hermano, aquel cuyo corazón siempre fue demasiado blando. No sabes nada. Cumber escupió, sus ataques se volvieron cada vez más erráticos. Lo sé todo, respondió Vane con calma. Sé cómo le susurraste veneno al oído a Khaled, cómo lo volviste contra tu hermano menor, el más cercano a quien siempre estuvo, su amigo más antiguo. Sé cómo sonreíste cuando lucharon, hermano contra hermano, destrozando a la raza Saiyajin en la guerra civil. Su batalla se intensificó, moviéndose a través del paisaje del infierno a velocidades increíbles. Las montañas se derrumbaron bajo sus enfrentamientos, se abrieron abismos en la tierra y el mismo aire pareció encenderse con la energía que liberaron. A pesar de todo, Vane continuó su asalto verbal, revelando detalles de la traición de Cumber que nadie más que el propio Cumber podría haber conocido. Siempre fuiste el débil, dijo Vane, bloqueando fácilmente un puñetazo desesperado. No en cuerpo, sino en espíritu.
Khaled tenía el poder, Yamosi tenía el corazón y tú, no tenías nada más que envidia y rencor. Merecías ser la leyenda. Gritó Cumber, con la compostura quebrándose. Yo era el inteligente. El estratégico. Mientras desperdiciaban sus regalos, yo planeé, me preparé. Los traicionaste, corrigió Vane, su tono cambió de burla a algo más cercano a la lástima. Y al hacerlo, condenaste a toda tu raza. Su batalla se trasladó a un lago de fuego, donde Vane caminó casualmente por la superficie fundida, mientras Cumber se veía obligado a permanecer en el aire. Luego, lucharon a través de un campo de almas atrapadas, sus gritos angustiados formando un telón de fondo macabro para el choque de titanes. ¿Sabes qué pasó después de que murieras?, preguntó Vane, desviando otra ráfaga de energía. La raza Saiyajin, debilitada por la guerra civil, se convirtió en presa fácil de los demonios del frío. El imperio que ves hoy, el gobernado por la familia de Freser, existe gracias a ti. Mentiras. Cumber gruñó, aunque la duda había comenzado a infiltrarse en su voz. Millones de Saiyajin esclavizados, su planeta finalmente destruido, continuó Vane. Todo porque no pudiste aceptar tu lugar. Porque tenías que tener lo que pertenecía a tu hermano. Se estrellaron contra las ruinas del palacio, su batalla redujo a escombros lo que quedaba de la estructura. Cumber luchaba desesperadamente ahora, sus movimientos se volvían cada vez más erráticos a medida que las palabras de Vane eran más profundas que cualquier golpe físico. Sé exactamente cómo la asesinaste, dijo Vane, con la voz casi susurrando que de alguna manera tenía más peso que un grito. No sé cómo, pero puedo verlo con perfecto detalle. Cómo te acercaste a sus aposentos, cómo la obligaste a escribir esa confesión falsa que implicaba a Yamosi, que le perdonarías tanto tiempo que permaneció en silencio, cómo la hiciste suplicar por una misericordia que nunca tuviste la intención de conceder. Los ataques de Cumber se volvieron más salvajes, más desesperados. Detente. Deja de hablar. Puedo ver el momento exacto en que le atravesaste la mano en el pecho, continuó Vane, esquivando cada golpe con el mínimo esfuerzo. ¿Cómo viste cómo la luz se desvanecía de sus ojos? ¿Cómo arreglaste su cuerpo para que pareciera el trabajo de Yamosi? Algo en Cumber pareció romperse. Sus movimientos se volvieron erráticos, sus técnicas descuidadas. Vane contrarrestó fácilmente cada ataque, su expresión cambió de burla a genuina lástima. La parte más triste, dijo Vane en voz baja, es que ella vio a través de ti. Ella sabía por qué lo hacías, no solo por deseo, no solo por celos, sino por una necesidad desesperada de demostrar que eras superior a Khaled. Incluso cuando murió, no solo te odiaba, sino que te compadecía por lo patético que eres. Basta. Cumber rugió, reuniendo todo su poder restante. Su cuerpo comenzó a brillar con una luz peligrosa, energía crepitando a su alrededor como un rayo. Destruiré todo. Yo, tú, todo el infierno. Vane observó con calma cómo el cuerpo de Cumber se transformaba en un arma de pura energía destructiva. El Super Saiyajin 4 había llegado a su punto de ruptura, dispuesto a aniquilarse a sí mismo si eso significaba llevarse a su torturador con él. Esta es mi técnica definitiva, gruñó Cumber, su voz distorsionada por la energía que lo consumía. Ni siquiera la primera leyenda pudo resistirlo. Prepárate para ser borrado de la existencia. Mientras Cumber se preparaba para lanzarse contra Vane para un ataque suicida final, la expresión de Vane cambió a una de genuina tristeza. Podrías haber sido mucho más, dijo en voz baja. Podrías haberte puesto al lado de tus hermanos, haber ayudado a construir algo duradero. En cambio, elegiste destruir todo por rencor y celos. Por un breve momento surrealista, dos formas espectrales parecieron materializarse a ambos lados de Vane. Una masiva e irradiando luz verde dorada, la otra más pequeña con un suave aura carmesí. Miraron a Cumber con expresiones de profundo pesar, como si estuvieran de luto por un hermano perdido hace mucho tiempo. Los ojos de Cumber se abrieron de asombro y horror. Khaled. Yamosi. Susurró, su voz de repente pequeña. Vane levantó la palma de la mano derecha cuando Cumber lanzó su último y desesperado ataque. El tiempo pareció ralentizarse cuando se enfrentaron por última vez. Quizás en otra vida, las cosas podrían haber sido diferentes, dijo Vane en voz baja.
quizás podrías haber encontrado la paz con tus hermanos, aceptado tu lugar en la leyenda. Las formas espectrales de Khaled y Yamosi parecían acercarse a su hermano caído, sus expresiones llenas de dolor por lo que podría haber sido. Adiós, tío. Akai. Vane susurró, activando la energía Akai que fluía a través de su mano derecha. El grito de Cumber resonó en el infierno cuando su cuerpo comenzó a descomponerse en partículas, no la disolución normal de la muerte, sino la eliminación completa de Akai. Las partículas brillaban con un púrpura tan oscuro que parecían negras con reflejos verdes, desintegrándose en la nada cuando Cumber fue borrado por completo de la existencia. Su expresión final no fue de rabia o desafío, sino de profundo pesar, como si, en su último momento, finalmente hubiera entendido la magnitud de su traición. Cuando terminó, no quedó nada, ni siquiera polvo. La mano del mal había sido completamente borrada de la existencia, su reinado de terror de 1.000.000 de años terminó en un instante. Vane se quedó solo en el paisaje devastado, mirando fijamente al cielo carmesí del infierno. Las formas espectrales de Khaled y Yamosi se habían desvanecido, dejándolo con una extraña sensación de cierre por recuerdos que técnicamente no eran suyos. Su expresión era serena pero triste, contemplando tanto la victoria que había logrado como la trágica historia que había descubierto, una historia de traición que había dado forma al destino de toda una raza, no de todo el universo. A lo lejos, el barco que transportaba a Freser, Goku y los demás comenzó a acercarse con cautela. Satanás les había dicho que se dieran la vuelta. Que se había acabado. Pero Vane permaneció donde estaba, una figura solitaria en las ruinas de la batalla. El Mesías del infierno preparando el regreso de sus fundadores al mundo de los vivos. Su vida breve, terminando pronto pero su impacto eterno. Nota del autor. Y finalmente, el arco del infierno está cerca de su fin. Probablemente 2 capítulos más. Bueno, espero que hayas disfrutado la larga batalla contra Cumber y te haya gustado escuchar toda la historia de fondo.